La señora secretaria de la lectura de la cuenta. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Benavente, Cornejo, Donoso, Fuenzalía, Martínez y Zulantay, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Romero, doña Natalia y Weise, que modifica el Código de Aguas con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola, boletín 16-193-1101. También recibimos un documento enviado por el Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, libro Estrategia ENDAP 2023-2030. Además de un correo de la Asociación Gremial de Importadores y Productores de Fitosanitarios, Fertilizantes y Bioestimulantes para la Agricultura, mediante el cual solicitan una audiencia para manifestar su preocupación como asociación gremial en relación a la ley de fertilizantes número 21.349. Y recibimos un reemplazo señalando que durante la sesión de hoy el diputado Marco Antonio Zulantay reemplazará al diputado Felipe Donoso. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Aprovecho de señalarle a la comisión que se contactaron conmigo la Asociación Gremial de Importadores y Productores de Fertilizantes y me dijeron que hoy salió publicado el reglamento que regula efectivamente el tema de los fertilizantes, por lo tanto que la solicitud de audiencia ya no era necesaria. Lo quería transparentar porque ese era un reglamento que estaba atrasado y afortunadamente fue publicado el día de hoy. ¿Algún diputado sobre la cuenta o sobre puntos varios? Diputado Jürgensen, démosle. Muchas gracias, presidente. Presidente, el fin de semana me reuní con distintos productores de papa de mi distrito que ven con mucha preocupación, más bien desilusión, la afirmación que hace el ministro de Agricultura con respecto a una colusión que habría y que él tiene antecedentes para levantar esto o llevar esta acusación a la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, la verdad yo me sumo a la preocupación y a la desilusión de los agricultores que ven esto como una especie de amenaza y una estigmatización. No sé qué se pretende con una acusación así, en achacarle a ellos directamente la culpa de este precio, esta alza de precio, que se habría provocado una distorsión en base a un acuerdo entre ellos, o sea, en base a los 80.000 o 60.000 productores de papa que haría, que es prácticamente imposible. O sea, esa acusación es de verdad irresponsable. Entonces yo quisiera pedirle a esta comisión que, como mañana viene el ministro, que nos aclare en qué se sustenta esa hipótesis con una acusación tan re grave, ¿no? Porque es peligroso, está jugando en un límite que puede incluso llegar al riesgo a los mismos productores. No sé si se quiere pretender algo así, levantar a los ciudadanos en contra de los productores, incluso poderlos afectar de saqueo, en fin, lo que pueda tomarse como represalia por el consumidor final que ve efectivamente un alza de precios, pero que no se debe a un acuerdo entre productores, sino más bien porque el mercado funciona así, es un mercado totalmente distinto a lo que de repente se plantea como ejemplo. Cuando hay poco poder comprador o son pocos los actores, claro que se puede producir algo así. Y lo hemos perseguido en esta comisión, cuando se ha pagado poco por el precio de la leche, por ejemplo, que hemos acusado una probable colusión entre las plantas lecheras, o el trigo lo mismo. Pero en este caso, yo creo que fue una declaración precipitada, irresponsable, y que el ministro tiene que aclararnos mañana en qué se sustenta esa hipótesis tan grave. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jürgensen. Aprovechando que está la asesora del señor ministro, que le pueda señalar que parte de las preguntas que efectivamente le vamos a hacer mañana a esa, porque comparto que a lo menos fue apresurado, por decirlo en términos elegantes, la declaración que yo tampoco comparto. Diputado Buqueño, ¿bajó la palabra? Sí, gracias, presidente. En el mismo sentido, me tiene preocupado también esta alza histórica del precio de la papa. He visto también las declaraciones del Ministerio de Agricultura, pero a mí lo que me interesa es saber el diagnóstico preciso y también cuál es el informe de la Fiscalía Nacional Económica con respecto a este lamentable abuso, alza de precios, saber de dónde viene, saber también qué nos dicen los gremios, ¿cierto?, de agricultores a nivel
nacional para también tomar ciertas acciones nosotros como Comisión de Agricultura. Si viene de forma intermedia esta alza de precios, que lamentablemente también a nivel nacional, pero se nota en mi región de O'Higgins, ha complicado el bolsillo de sobre todo las familias más vulnerables, las familias más pobres. Así que espero el informe, pero también las acciones que ha tomado el Ministerio de Agricultura concretas y también cuáles son las acciones para revertir. Gracias. Gracias, diputado Bugueño. Solo aclararle que no hay informe de la Fiscalía Nacional Económica. Hay tengo entendido que una solicitud, no sé ni siquiera si la Fiscalía ha acordado estudiarlo, pero informe por el momento no hay. Diputada Nullado, después diputada Navellán. Gracias, presidente. A diferencia de lo que ha planteado mi coterráneo diputado Jürgensen del distrito, sé que en la región de los lagos hay una gran cantidad de productores de papa, así como lo hay en la Araucanía, también en Coquimbo, pero la situación desde la Araucanía al sur es muy distinta a la que ocurre en la zona central, donde a raíz de esta situación climática la siembra y las cosechas, las siembras hoy día y también las futuras cosechas pudiera darse una situación compleja, pero en las demás regiones ellos no han tenido una crecida de agua que haya prácticamente pasado sobre sus diversos cultivos, que muchos de ellos los tienen guardados. Entonces también es preocupante la situación planteada por el señor ministro de Agricultura, el cual respaldo plenamente en lo que ha señalado es que va a solicitar a la Fiscalía Nacional Económica que prepare un informe y tenga un pronunciamiento respecto si hay colusión o no en las personas que han elevado con creces el valor del kilo de la papa. No es posible que en los supermercados esté costando 2.000 pesos. En la feria está sobre 1.500 pesos. Por lo tanto, una familia humilde de este país no tiene hoy día los recursos para adquirir la papa. Por lo tanto, yo entiendo que algunos defiendan a los grandes productores, pero también esos grandes productores tienen que entender en qué contexto esto se está dando. Si allá hay una cantidad de papa que se está produciendo y que debieran ofertarle en el mercado, no pueden estar ofertando a 2.000 pesos el kilo. No pueden hoy día estar haciendo uso con las desgracias de muchas familias que no tienen nada, prácticamente que se quedaron sin nada. ¿Y cómo vas a abastecer? Si bien aquí no se está tratando de limitar esta economía abierta de libre mercado, pero también, así como han reclamado los grandes productores, a veces con empresas transnacionales que le han afectado el valor a sus productos. Entonces, hoy día el señor ministro recoge lo que la ciudadanía está diciendo y no es un problema que esté generando el ministro contra la ciudadanía, sino que más bien es como esto se transparenta. Hay intermediarios que están subiendo el valor, pero si estamos hablando de la región de los lagos, estamos hablando de la Araucanía, los productores están allá, por lo tanto no se está transportando papas de Coquimbo, no se está transportando de otras regiones. Y en eso también tenemos que pensar en ser justos, o sea, el mercado justo. Nadie va a estar molesto hoy día ni va a estar exigiendo a las autoridades locales, políticas, que esto se debe regular. Nadie está pidiendo fijar precios, solamente lo que el ministro ha planteado es prácticamente solicitarle a la Fiscalía Nacional que pueda dar cuenta si hay colusión o no en el valor de la papa. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nullado. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Quiero referirme a dos temas, pero primero me voy a referir al tema del ministro de Agricultura y la papa. Yo creo que las declaraciones del ministro son absolutamente desafortunadas e indican un absoluto desconocimiento, no solo de la agricultura, sino que también de cómo funciona el mercado. El mercado funciona con la ley de oferta y demanda. Cuando hay menos oferta, sin duda, y la demanda se mantiene igual, el valor del producto aumenta. Esto significa que las papas, este año se produjeron en primer lugar menos papas en todo Chile. Eso producto de una serie de cosas, incluido el valor de los insumos que creció de manera exorbitante. Pero en segundo lugar, los productores de papa, grandes, chicos, etcétera, porque esto no es, aquí no es la gran empresa, los productores de papa en general, hay muchos chicos que también vendió su papa en su minuto porque tenía que pagar sus compromisos adquiridos con la banca para poder seguir trabajando. Por lo tanto, tuvieron que vender sus papas
y lo poco y nada que debe haber guardado en este minuto, que no tenemos una estadística respecto de eso, porque los productores de papa son muchísimos, por lo tanto es prácticamente imposible saber exactamente cuánta papa hay guardada. Obviamente que están sacando esa papa al mercado, pero como es poco el producto, el valor crece. Es simplemente ley de oferta y demanda. Entonces yo creo que acá, hoy día, ahora recién, acabo de ver declaraciones del ministro que están yendo en contra de lo que dijo ayer, porque hasta ayer él culpaba a los productores de papa, diciendo que podía haber una colusión entre ellos. Hoy sacó una declaración diferente, parado al lado del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en la cual dijo que él nunca había dicho que eran los agricultores el problema o que los productores de papa estuvieran coludidos, cosa que sí dijo ayer, pero en fin, las volteretas son habituales en este tipo de cosas, y hoy sostuvo que esto eran los distribuidores de papas, que ellos eran los que estaban coludidos. Entonces, la verdad, yo creo que el ministro mañana tiene que dar una explicación, porque yo puedo entender que la gente se dé volteretas, pero al menos tiene que dar una explicación razonable de las cosas que dice, porque lo que hizo durante todo el fin de semana, en todos los matinales y en todos los medios informativos, fue dejar por el suelo a los productores de papa. Además, me preocupa el hecho de esta importación de papas de Argentina. Todos sabemos, los que sabemos algo de agricultura, sabemos que variedades de papa hay, no sé, infinitas, son más de 40 las variedades que hay, más incluso. De hecho, en Perú hay un instituto de la papa, para que ustedes se hagan una idea, más de 100. Por lo tanto, yo no tengo idea qué variedades pretende el ministro que se importen desde Argentina, pero claramente el ministro tiene que cuidar el mercado nacional. Yo puedo entender que quieren ayudar a Argentina, que hoy día está en el suelo, pero preocupémonos primero de los productores nacionales. Ese era el primer punto. Y el segundo punto, respecto del Consejo de Cuencas, presidente, tal como pedí en el grupo de WhatsApp, es un tema que me tiene muy preocupada y creo que acá es importantísimo citar a la ministra de Medio Ambiente, al ministro de Agricultura y al ministro de Obras Públicas, supongo que tendrá que ser, porque la verdad es que lo que se está haciendo es algo contrario a lo que aquí se votó. Si yo quiero saber por qué motivo estos ministerios, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, está empezando a aplicar algo que nunca se votó, que nunca se legisló. El Consejo de Cuencas, como ellos lo están planificando, no se votó ni se aprobó. Si yo necesito una explicación respecto de eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Veamos bien quiénes serían los ministros a invitar. Para Medio Ambiente, Obras Públicas y Agricultura. Para ver cuándo lo podemos hacer. Perfecto, me parece. Diputado Ulloa. Solamente para manifestar que estoy de acuerdo en la preocupación que causa el tema de la papa de hace 4 o 5 días atrás. Concuerdo con la diputada Navellán por su intermedio la preocupación, pero yo creo que el foco tiene que estar en el usuario, en el consumidor final, en el ciudadano común y corriente, que vea la papa como un producto de su canasta básica fundamentalmente, y el foco no tiene que estar, no ser necesariamente la preocupación de los productores o distribuidores. Yo creo que ahí tenemos una diferencia fundamental. Yo creo que aquí el ministro o el ministerio ha obrado de una manera que me parece coherente. Lo que tenemos que castigar evidentemente es el acaparamiento, la eventual colusión. Para eso existen las instituciones que corresponden, la Fiscalía Nacional Económica, y a eso es lo que ha hecho referencia el Ministerio. Yo no es por defender la posición del Ministerio, pero lo que me parece fundamental aquí, que como comisión estemos por lo menos de acuerdo en algo básico, que nuestro norte tiene que ser el consumidor, el ciudadano de a pie que consume estos productos. Eso, presidente. Gracias, diputado Ulloa. No viendo más. Diputado Jürgensen. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que se me ocurrió enviar otro oficio a partir de esta comisión al ministro Marcel, para conocer si él comparte esta opinión del ministro de Agricultura de que habría colusión a nivel de productor de papa, porque eso es lo que planteó el ministro, no planteó a nivel de distribuidores que no existen. Sabemos que muchas veces el mismo productor, el que pesca su camión en el sur, en Los Muermos, y llega en ese camioncito con 5.000 kilos de papa a La Vega y lo vende. O sea, está acusándolo a él. Por eso sería bueno que esta comisión le pregunte su posición al ministro Marcel. Muchas gracias, presidente. Diputada Navellán. Última cosa, presidente, pero no puedo estar de acuerdo con el diputado Ulloa, porque yo creo que está bien preocuparse del consumidor final, pero nuestra labor también es preocuparnos del productor, porque acá los productores, sobre todo un tema como la papa,
son desde personas muy humildes a personas que están con empresas. Entonces también nosotros debemos preocuparnos de la producción nacional. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias. Yo les pido una cosa. Mañana viene el ministro a hablar de otro tema, que el tema del presupuesto que le había pedido la diputada Anullao, y les propongo que después de la exposición del tema presupuesto, porque podamos tener un debate sobre las declaraciones, sobre los eventuales motivos que han llevado al alza del precio de la papa, pero no llevemos la cuenta a una discusión entre nosotros. Esperemos al ministro mañana y ahí mismo le pedimos también el informe y hacemos el punto al ministro de Agricultura. Diputado Radweg. Yo quisiera entregar una opinión intermedia respecto a lo que se ha señalado acá. La papa, a diferencia de lo que es la avena, el trigo, la cebada, que son productos que se pueden guardar de un año para otro, la papa no se puede guardar de un año para otro. Es un problema para el que se queda con la papa porque al año siguiente no le sirve. Por lo tanto, esta situación, independientemente de que estamos defendiendo a los agricultores o a los consumidores, finalmente si el precio aumenta va a haber menos consumo. Por lo tanto, van a haber productores que pueden resultar afectados porque no van a poder comercializar sus productos porque finalmente no va a haber demanda, porque la demanda se califica a través del dinero y si la gente no tiene plata para comprar más caro, no va a comprar. Y eso es un tema delicado que finalmente, independientemente que la responsabilidad sea de uno o de otros, es un tema que puede complicar la producción papera del próximo año, pensando en que agricultores no van a poder producir porque hoy día no van a poder comercializar sus productos porque van a quedar con productos de un año para otro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Radweg. Solo decirle que en caso que un agricultor tenga papas, basta con que lo baje un poquito de precio para que venda. Si aquí efectivamente funciona la oferta y la demanda, pero dejemos el debate para mañana. Iniciando la orden del día, ¿no hay nada más? La presente sesión tiene por objeto... Diputado Moreno desde el auto. Sí, Diputado Moreno tiene la palabra. antes de iniciar la orden del día, gracias. Quise que pudiésemos tomar el acuerdo del Ministerio de Obras Públicas para ver cuáles van a ser los planes de recuperación de infraestructura de riego que ha sido dañada en las regiones de Ñuble, Maule y O'Higgins, por favor. Eso, presidente. Mucho Moreno, efectivamente, eso lo vamos... la sesión de la próxima semana va a estar dedicada a eso de todas maneras. Es un tema que no solamente porque nos correspondía hacer un seguimiento de la inundación anterior, sino que lo que ocurrió en esta inundación para el mundo agrícola es mucho peor de lo que ocurrió lamentablemente en la inundación del 4 de junio. Ahora sí, hay otra palabra pedida. La presente sesión tiene por objeto, en primer lugar, iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola. Para esto se encuentra invitada la subsecretaria de Agricultura, doña Ignacia Fernández, el asesor de recursos hídricos de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Federico Razzuri, y el consultor independiente, don Juan José Croco. Y en segundo lugar, después, seguimos con la discusión de antecedentes sobre el Plan de Estrategia Nacional para la Seguridad Alimentaria, que ahí está invitada nuevamente la señora subsecretaria. Entonces, en primer lugar, sobre el primer tema de la tabla, le doy la palabra a la subsecretaria, doña Ignacia Fernández. Muy buenas tardes, diputado. Nosotros, la verdad, yo lo que quisiera es pedirles más tiempo para poder opinar sobre el proyecto. Nos recibimos la citación el viernes de la tarde, estuvimos haciendo las consultas y en realidad es una opinión que tenemos que analizar en conjunto con el Ministerio para poder darles una opinión como gobierno, con Obras Públicas y con Medio Ambiente. En principio, ciertamente, y sobre todo después de la situación que hemos vivido últimamente, el tema de avanzar en una estrategia de ampliación de tranques, embalses de menor tamaño, etcétera, ciertamente nos parece relevante y necesaria. Estamos trabajando en eso a partir de la propuesta de ley de presupuestos para ampliar los recursos para estudios en ese sentido. O sea, ciertamente es una prioridad que tenemos y por lo mismo quisiéramos poder revisar el proyecto en detalle y dar
con un comentario más acucioso en esos términos, y pedirle además, señor presidente, si usted está de acuerdo, que en esa citación pueda participar también el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que es dentro del Ministerio de Agricultura el organismo que tiene principal vinculación con el Ministerio de Obras Públicas, y de hecho ahí es donde estamos solicitando alojar los recursos para este plan de obras medianas y pequeñas en materia de embalses. Entonces ellos son quienes tienen la principal competencia sobre este tema en particular. Gracias, subsecretaria. A ver, independiente, nosotros sabemos que íbamos a invitar a otros ministerios a la discusión sobre este proyecto, pero obviamente era relevante para nosotros conocer la opinión que tenía o que tiene el Ministerio de Agricultura sobre un proyecto de ley que viene a modificar y aumentar la capacidad de los tranques para la pequeña o mediana agricultura. Yo siento que llevamos mucho tiempo esperando o hablando de embalses y llevamos ya décadas sin avanzar en nada de embalses. Y para nosotros, esta es la Comisión de Agricultura, la voz del Ministerio de Agricultura es particularmente relevante. Proyectos como este, yo me imagino, a priori, van a existir quizás distintas miradas desde el Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, pero obviamente cuando estamos hablando de cómo podemos fortalecer los pequeños embalses, se necesita una mirada del Ministerio de Agricultura. Nosotros, o yo en lo personal, hablé el día viernes en la tarde con el director de la CNR, que en ese momento estaba haciendo en terreno un catastro de lo que está ocurriendo y no lo quisimos invitar exprofeso porque sabíamos que quizá la urgencia de lo que está ocurriendo en la zona centro-sur hacía importante su presencia ahí, pero también le pedimos al Ministerio que este es un proyecto que, si bien la citación salió el día viernes, se ingresó hace un par de semanas atrás, 10 días atrás, y queríamos saber, es un proyecto que, aunque tiene repercusiones, es un proyecto relativamente corto. O sea, por eso fue que le pedimos en ese momento la opinión del Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. No, sin duda comparto la preocupación que tiene usted como presidente para tener en la discusión de este proyecto la voz autorizada del Ministerio de Agricultura. Pero no es menos cierto que efectivamente, tal como lo dice usted, ingresó este proyecto, no creo que hace más de 2 semanas, y efectivamente la citación fue, creo que el día viernes. Por tanto, no me parece inapropiada las palabras de la subsecretaria en el sentido de quizás otorgarle una semana más para atender además la contingencia que estamos viviendo todavía, sobre todo de las regiones de las que algunos de nosotros forman parte de la crisis que producto de las inundaciones. Así que, no sé, me parece que es importante darle una semana, creo yo, para la debida discusión de este proyecto, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputada Navellán. Estoy de acuerdo en esta oportunidad y dado lo expresado por la subsecretaria en dar una semana más. Pero quiero dejar bien en claro una cosa. Yo creo que las urgencias respecto de agricultura están más que claras. Están claras hace un montón de gobiernos y para este gobierno también están claras a raíz de todo lo que se ha planteado en la Comisión de Agricultura desde que ustedes asumieron como gobierno. Por lo tanto, si ustedes realmente se pusieran a revisar las cosas que hemos planteado en la comisión, leyeran lo que hemos hablado acá en esta comisión, las preocupaciones que tenemos en esta comisión, no nos estarían dando esta respuesta. Tendrían los temas absolutamente claros permanentemente. Entonces yo creo que acá falta un poquito más de diligencia, por su intermedio, presidente, señora subsecretaria, en cuanto a estar al tanto de los temas relevantes en un área tan específica y tan importante como es la agricultura. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Diputada Nullao. Pero, ¿le puedo hacer una propuesta a la comisión antes de darle la palabra? No, quiero hablar antes y después la propuesta, por favor. Diputada Nullao tiene la palabra. Gracias. Corta. Presidente, usted ha sido bien respetuoso de cada uno de nosotros, así que le agradezco. Yo quisiera plantear lo siguiente. A mí me gustaría un debate en cual el gobierno pueda fijar claridad en sus políticas. Pero cuando uno aparece con un proyecto para decir nosotros queremos hacer la modificación del Código de Agua para facilitar tranque de uso agrícola, eso nunca ha estado en que alguien no quiera hacerlo. Entonces a mí me parece que tenemos que también con el ministro que va a estar mañana, tal vez pedirle la opinión y decirle, mira, es un proyecto que ingresó un grupo de parlamentarios,
y que además el Ejecutivo tiene si lo va a patrocinar o no, porque el Ejecutivo finalmente va a decir cuántos recursos se va a disponer para construir esos tranques, no este Parlamento. El Congreso no va a poder definir esos recursos, por lo tanto yo podría decir que hasta este es un proyecto inadmisible. Si fuera yo la presidenta, diría esperemos, porque a mí me gustaría que el Ejecutivo tenga un pronunciamiento respecto a este proyecto. Me gustaría que lo tenga el Ministerio de Obras Públicas, lo tenga Agricultura y lo tenga el Ministerio de Medio Ambiente, porque tampoco se trata de construir obras y obras, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el enfoque? ¿A dónde queremos que estas se construyan? ¿Van a estar determinadas en alguna zona? ¿Qué afectaciones pudieran estar? ¿Cómo participa ahí la ciudadanía? O sea, esos antecedentes a mí me gustaría tenerlo en un debate. Entonces yo quiero pedirle a usted, con la prudencia y el respeto que ha tenido siempre, de que podemos darnos el tiempo que este sea necesario, así como se está dando el tiempo de un proyecto que ingresé ya hace harto rato y que avanza poco porque hay otras prioridades. Entonces yo quisiera que avancemos con ese proyecto y posteriormente podamos continuar para que hoy día quienes están en terreno tengan la posibilidad, el MOP, Agricultura, la misma Comisión Nacional de Riego, la DGA, que pueda opinar respecto a esta modificación. Entonces me gustaría que podamos, eso es más que una semana, porque ese otro proyecto ya lleva meses, fue fusionado y ahí está. Entonces también en justicia considero que un proyecto que presentamos con la diputada Veloso, yo le solicitaría que lo podamos avanzar. No me molesto que aparezca un proyecto y otro, es su facultad, pero también quiero decirle que tal vez vamos colocándonos en la fila. Gracias. Gracias, diputado. Ya solo aclararle dos cosas. Primero, que su proyecto se ve después, hoy día. Está en segundo lugar de la tabla. Para efectos de justicia, ahí está. No sé si no avanzar más. Está para la tabla el día de hoy. Y segundo, que el proyecto no determina dónde se van a construir tranques. O sea, esto no tiene ningún tipo de presupuesto. Este proyecto lo que busca es una cosa distinta, que hoy día los pequeños tranques, tanto los financiados por el sector privado como los financiados por el sector público, tienen una cabida de hasta 50.000 metros cúbicos. Y el problema que tienen es que la propuesta que nosotros queremos hacer es generar mayor capacidad de recolección del agua, sobre todo el agua que se vierte al mar, con embalses que tengan una capacidad mayor. Hoy día en muchos agricultores grandes o medianos o asociaciones de agricultores tienen que construir 2 o 3 de 49.900 metros cúbicos para no entrar en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso al final lo único que significa es que perdemos capacidad de riego y perdemos capacidad de asociación por parte de los agricultores y capacidad de guardar agua. Sí, eso es lo único, eso es lo que estamos buscando, y sobre todo que para la Comisión Nacional de Riego, o para los distintos programas, mejor dicho, tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Agricultura, resulta poco rentable ayudar a financiar embalses que son chicos para efecto de la asociatividad de los pequeños agricultores, porque 50.000 es un embalse chico, o sea, es un microembalse. Ese era un poco el sentido del proyecto. Sí, es un sentido. Ahora, vamos a invitar la próxima semana a subsecretaria, a usted y también a alguien del MOP y veremos a quién del Ministerio de Medio Ambiente, para que puedan exponer. Ahora sí, se encuentran invitados para este proyecto tanto el asesor de recursos hídricos de la Sociedad Nacional de Agricultura como un consultor, Juan José Croco. Le doy la palabra y después pasamos al segundo proyecto, al suyo, para que no se nos enoje, diputada Nullao. Perdón, voy a tener que reiniciar Zoom. Si quiere, entonces, le doy la palabra primero a Sí, sí. Perdón, tengo que reiniciar Zoom. No se preocupe, estamos con un problema práctico, así que le doy la palabra
a Juan José Croco, consultor en materia de agua. Don Juan José tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, primero que todo, agradecerle, presidente, la invitación. Diputados, un gusto de nuevo poder acompañarlo en estas instancias. En primer lugar, quiero felicitar a los autores de esta iniciativa, porque la idea no es solo buena, muy oportuna, sino que también muy necesaria. Porque precisamente permite, de alguna manera, trasladar la responsabilidad de las obras de acumulación que en gran medida, en el fondo, hoy día estaban en manos del Estado y del plan de embalses del Estado, a los agricultores que de forma individual o de forma asociativa, en el fondo, puedan aumentar la capacidad de acumulación. ¿Ya? Y esto es sumamente relevante porque en la práctica el construir un embalse de más de 50.000 metros cúbicos hoy día implica que la decisión la tienes que tomar al menos 4 años antes de empezar a llenar ese embalse. Y no tenemos 4 años para hacer frente a los desafíos que tenemos en lo que queda de este año y para hacer frente a la crisis climática que tenemos por delante. Y demoran 4 años porque efectivamente la permisología asociada a este tipo de embalses es muy compleja. Y esa complejidad en el fondo hace que estos embalses también sean mucho más caros. Es por eso finalmente que los agricultores terminan construyendo embalses de 4.990, porque el metro cúbico adicional, su costo marginal es brutalmente más alto. Y de hecho, la Comisión Nacional de Riego tiene una estadística interesante en el fondo, pero hay una brecha importante entre los embalses de 50.000 metros cúbicos y embalses de 1,5 millones de metros cúbicos, donde efectivamente no existen gran cantidad de esos embalses construidos, precisamente porque el costo asociado a la permisología es extremadamente alto. Y resulta que hoy día también, en el fondo, pasa que construir uno de estos embalses sin las debidas autorizaciones no solo conlleva el riesgo de que eventualmente la DGA pueda ordenar la destrucción del embalse o la Superintendencia de Medio Ambiente, en el fondo, pueda iniciar acciones legales en contra del dueño de ese embalse por construirlo sin las debidas permisos ambientales, sino que a partir de la Ley 21.559 pasa a ser el titular de esta obra eventualmente el autor de un atentado en contra del medio ambiente. Entonces, efectivamente tenemos que empezar a analizar cómo somos capaces de promover el aumento de la capacidad de acumulación en nuestras zonas agrícolas, porque es precisamente parte de esa infraestructura la que necesitamos para hacer frente a la crisis climática. Y esto siempre ha sido así, en el fondo. El agua siempre ha estado en un lugar y en un momento distinto al que se requiere, ¿ah? Y este hecho es especialmente cierto en la agricultura, en el fondo. En la época de alta demanda de la agricultura, hoy día el cambio climático ha provocado que los caudales de hielo ya no estén en las fechas en donde se necesitan, por ejemplo, ¿ah? Esto pasa acá en Santiago, va a pasar en las regiones del sur también. Con las temperaturas más altas que vamos a tener en los próximos meses y probablemente en los próximos años, en el evento que tengamos nieve, probablemente el deshielo va a venir antes de los requerimientos de riego. Y eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar? ¿Vamos a desplazar las zonas de riego hacia el sur o vamos a hacer frente a este desafío con infraestructura? Por lo tanto, simplificar el trámite, permitir de alguna manera que se puedan construir tranques de acumulación más grandes, efectivamente creo, como les digo, que es una buena idea, es muy oportuna y muy necesaria. La Comisión Nacional de Riego me tocó participar hace años atrás en una consultoría precisamente sobre este tema, en que se analizó toda la permisología en el fondo y todo lo complejo que es. Y una de las conclusiones es, bueno, evaluar la posibilidad de aumentar la capacidad de acumulación que está exenta de esta permisología que hoy día existe. Desde un punto de vista de la redacción del proyecto de ley es muy bueno. Lo único sí que tenemos que considerar en el fondo es las dimensiones de los embalses que estamos hablando. Un embalse de 250.000 metros cúbicos con un muro máximo de 5 metros de altura implica una superficie de embalse de 5 hectáreas. ¿Ya? Y esto parece ser descomunal.
Sin embargo, tiene una externalidad positiva que no deja de ser interesante, que es que si yo destino 5 hectáreas que originalmente eran de riego a transformarla en 5 hectáreas de acumulación, el estrés hídrico de esa cuenca en particular se disminuye. Y yo puedo empezar a aprovechar de alguna manera terrenos que antes estaban destinados a ser consumidores de riego, o sea, de agua, a proveer de agua para otros proyectos. Creo que sí, es muy importante lo que se plantea de alguna manera en esta disposición, en que se hablan de proyectos comunitarios, y creo que ahí hay que hacer un énfasis especial. De nuevo, les agradezco la oportunidad, quedo disponible a poder seguir aportando en este proyecto de ley. Los felicito, creo que es una buena medida, creo que es oportuna y espero poder ver un proyecto de ley con estas características avanzar rápido en el Congreso. Muchas gracias. Juan José Croco, ahora y antes de dar la posibilidad de hacer preguntas, le doy la palabra a don Federico Errázuriz, asesor de recursos hídricos de la SNE. Perfecto, no sé si se está viendo ya la presentación. Perfecto. Yo me tengo que ir acá. Bueno, buenas tardes a todos. Por su intermedio, presidente, gracias por la invitación a todos los diputados y diputadas asistentes. Yo soy Federico Errázuriz, vengo en representación de la Sociedad Nacional de Agricultura a hablar sobre el proyecto que modifica el Código de Agua para facilitar la construcción de tranques de uso agrícola. Partiendo de algunas cosas que dijo el consultor que habló recién, en Chile, por el clima mediterráneo que tenemos, siempre hemos tenido una estación lluviosa alejada del periodo de alta demanda. Por lo tanto, la acumulación siempre ha sido importante para trasladar agua, entre comillas, del invierno al verano. Recientemente el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación. Creo que ya no vale la pena discutir mucho de eso, ya todos lo hemos vivido recientemente. Y con eso aumentan las sequías, aumentan los fenómenos extremos, estos ríos atmosféricos que antes no los escuchábamos, y estamos todos preocupados de la isoterma. Hace 5 años nadie se preocupaba, solo los académicos sabrían lo que era la isoterma. Y eso, como decía también el consultor recién, ha disminuido la acumulación natural en forma de nieve, que era nuestro gran embalse natural. Y también con todo esto han aumentado los daños civiles. Nada que decir acerca de lo que ha pasado en Licantén o en Linares en los sucesos recientes. Por lo tanto, necesitamos gestión e infraestructura para hacer frente a la crisis hídrica en el mundo agrícola. Grandes embalses y también tranques menores. Esto es una declaración del presidente, supongo que no lo van a poder escuchar, pero... Que ha tenido, pero todavía nos falta mejorar mucho en infraestructura. Nos falta mejorar mucho en infraestructura de embalses, de canales, de riego. Bueno, totalmente de acuerdo. Algo tengo que silenciar. Eso. Totalmente de acuerdo. Tenemos mucho que hacer en infraestructura hídrica. Respecto a los tranques, ¿cuál es la normativa que afecta a los tranques? Lo primero, en el Código de Agua está la gran mayoría. Lo primero que destaco es que el Código de Agua no separa los distintos embalses. O sea, un embalse es cualquier obra artificial donde se acopie agua. Ya sea, en el extremo podría ser una tina y puede ser un mega embalse de varios millones de metros cúbicos. Después, el artículo 294 del Código de Agua identifica las obras hidráulicas que requerirán aprobación de la DGA, aprobación del Director General de Aguas, dice. Y ahí se establecen los embalses de capacidad superior a 50.000 metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura. Es decir, la primera que se cumpla hace que la obra entre a requerir una autorización sectorial que entrega el Director General de Agua. Posteriormente, esto se detalla con mayor profundidad en el decreto 50, llamado el Reglamento de Obras Mayores, donde se indica el proceso de la DGA. Y aquí es importante destacar que se establecen 3 categorías para estas obras que están afectas a esta autorización. Los embalses pequeños, que son los que tienen muros entre 5 y 15 metros y acumulan entre 50.000 metros cúbicos y 1,5 millones de metros cúbicos. Después los medianos, que tienen, no lo voy a leer, pero las características ahí van creciendo. Una cosa
que desde la Sociedad Nacional de Agricultura nos llama mucho la atención es que el decreto 50 del MOP habla 18 veces de relaves mineros, habla 4 veces de acumulación de aguas industriales, pero no habla nunca ni de riego ni de agricultura. Es decir, entendemos que el foco de ese instrumento, de esa regulación, tiene que ver con los relaves mineros principalmente o los embalses de uso industrial y no los de uso agrícola, que tienen ciertas particularidades que más adelante voy a desarrollar. Y el último elemento normativo es el artículo 10 de la Ley de Bases de Medio Ambiente, que define qué proyectos entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí lo que hace la ley es decir que los mismos que están sujetos al 294 del Código de Agua tienen que entrar al servicio de evaluación de impacto ambiental. Es decir, no hace una nueva categorización, sino que usa la categorización que ya existía desde el año 81 en el Código de Agua. Para que conversemos un poco acerca de los embalses, de qué estamos hablando, hay 2 grandes grupos de embalses. Aquellos que tienen muro o presa y aquellos que están en tierra. Los que tienen muro o presa, en general, intervienen en un cauce natural, un río, un estero, una quebrada, y obviamente la represan. Poseen muros de hormigón o de tierra, de distintas alturas y de distintos largos. Hay grandes y pequeños. Y ahí abajo tenemos una foto de la presa del embalse Rapel. Después tenemos embalses en tierra, que en general acumulan aguas de un canal artificial. Pueden ser revestidos con membranas o estar directamente en tierra y suelen ser pequeños porque obviamente mover todo el movimiento de tierra que significaría hacer un embalse grande excavado no tiene sentido. Aquí les traigo una comparativa vía foto satelital de Google Earth, todas a la misma altura, es decir, todo es como que fuéramos en un avión a 5.000 metros de altura. Así se ven los distintos tipos de embalses o tranques. Aquí tenemos Santa Juana. Los números que están acá abajo es medio críptico, pero les explico. El primer número es el volumen acumulado, 160 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos. El siguiente número, 113, es la altura de su muro. El siguiente número, 410, son las hectáreas inundadas. Y el número que está después de la flecha son las hectáreas servidas o que se benefician de aquella obra. Entonces, aquí hay un sobrevuelo, digamos, por 6 obras que van decreciendo. Y todos, recuerden, es como el avión nunca bajó ni subió la altura, sigue siempre a 5.000 metros. Entonces tenemos Santa Juana o Corrales, que son obras grandes, obras enormes, 160 millones de metros cúbicos el primero, 50 millones de metros cúbicos el segundo. Después aquí hay un embalse que se llama el Concepción, en la provincia de Limarí, 1,6 millones de metros cúbicos, es decir, este está justo en el piso de la categoría media del reglamento de obras mayores que revisamos anteriormente. Después aquí está Chada, que no se ve bien, pero está aquí. Después aquí en Maipo, en Hospital, aquí hay otro embalse. Y aquí uno eligió en San Felipe y los desafío a que lo encuentren, porque con 50.000 metros cúbicos estamos hablando de un tamaño de obra totalmente distinto a los anteriores. Y aquí destaco los que serían objeto de esta ley, de esta propuesta de ley. Es decir, no estamos hablando de cambios en un Santa Juana o un Corrales, sino que estamos hablando de cambios en estos que están destacados en rojo. Misma comparación ahora con foto a nivel de tierra. Aquí están grandes muros que podemos ver de hormigón, enrocados, con toda una complejidad. Y de lo que estamos hablando nuevamente son estos dos. Este tipo de obra es la que impactaría esta ley. Algunas consideraciones prácticas. Un tranque de 50.001 metros cúbicos, es decir, uno que ya tiene que estar afecto a estos dos permisos. Recordemos que son dos permisos, el permiso sectorial que otorga la DGA y el permiso ambiental, que se obtiene a través del ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, cuesta del orden de 180 millones de pesos. Si es revestido con geomembrana, sube a 240 millones de pesos y beneficia entre 10 y 50 hectáreas. El beneficio siempre es móvil porque va a depender de la forma en que se usen los embalses. Si se usa como acumulación nocturna, si se usa como temporada, si se usa para turnos, acumulación de fin de semana, en fin. Por eso les doy un rango. Un tranque de 500.000 metros cúbicos cuesta alrededor de 1.600 millones y puede beneficiar entre 150 y 1.000 hectáreas, más o menos.
el costo de los estudios para obtener los permisos comienza en 50 millones. Más o menos eso es lo que un agricultor que quiere construir ese embalse de 180 millones tendría que gastar adicionalmente para obtener los permisos. Esto representa cerca de un 28% adicional para la primera obra que tiene que entrar, después va disminuyendo, pero es significativo, digamos. Es un monto adicional sobre la obra de acumulación. Y esto también es importante porque la tardanza de estos permisos puede ser de entre 2 y 3 años. Y la mayoría de estos embalses se construyen para abastecer un huerto existente. No es, a diferencia del sector minero que plantea un proyecto y hace su tranque de relave y hace todo desde el día 1 porque está pensando en todo lo que va a producir, los agricultores generalmente hacen el tranque cuando están viendo que tienen una necesidad muy grande para satisfacer su requerimiento hídrico. Por lo tanto, tardarse 2 o 3 años es relevante. Y también hay que considerar que para construir una obra de este tipo, uno necesitará unos 3-4 meses. 3-4 meses que no puede llover. Por lo tanto, si obtengo el permiso en febrero, ya no puedo construir, sino hasta septiembre siguiente. Entonces, ahí tenemos prácticamente un año más incorporado. Y, obviamente, construir sin permiso no corresponde, pero ahora además está tipificado como un atentado contra el medio ambiente por la ley 21.595. Entonces, algunas conclusiones generales. La nieve en cordillera es cada vez menos confiable. Por lo tanto, es fundamental contar con más infraestructura para hacer frente a los cambios en el patrón de precipitaciones. Esto implica, a nuestro juicio, impulsar decididamente los grandes embalses, pero también simplificar la construcción de tranques. La construcción de tranques agrícolas busca aumentar la seguridad hídrica para tener una mayor certeza operacional en cultivos y en huertos ya existentes. Y los tranques prediales, y esto es súper relevante, los tranques prediales y comunitarios cambian la calidad de vida de los agricultores, no solo porque ahora tienen certeza de que cuentan con agua, sino que porque también les permiten a veces cambiar los horarios de riego. Un canal que no tiene un embalse entrega el agua cuando está, y si a un agricultor le llega a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana tiene que ir a regar. Muchas veces estos canales hacen tranques comunitarios y permiten acumular todo el agua de la noche y la entregan al día siguiente, al mismo horario que la parte alta del canal se está regando con el agua que viene del río. Entonces, eso cambia la vida en forma sustantiva, digamos. Poder regar a un horario más adecuado. Aparte de, por supuesto, tener el agua ahí, a la vista, y no estar esperando que llegue. Y la construcción distribuida de tranques, como se plantea en este proyecto, puede generar una gran diferencia a nivel local. La CNR en 10 años cofinanció obras de acumulación que equivalen a 20 millones de metros cúbicos. Es decir, un embalse grande, pero distribuido en todo el territorio a un costo mucho menor y a una velocidad mucho mayor. Los tranques agrícolas tienen condiciones específicas y distintas de los tranques para relaves mineros o para otros. Lo primero es que están instalados en terrenos con más de un siglo de intervención humana. Están instalados en terrenos que han sido apotrerados y trabajados por mucho tiempo. Mayoritariamente son excavados y no represan cauces grandes. Un agricultor no represa un río para hacer un tranque. Acumulan agua que es de igual calidad de la que ya circula por esteros, por canales y por los terrenos a regar. Es decir, no hay una contaminación porque esta agua sea distinta, como el caso de los relaves mineros. Es decir, en la práctica no generan un impacto ambiental. Es la misma agua que ya corre, los terrenos ya están intervenidos. Y a pesar de todo eso, los proyectos sobre 50.000 metros cúbicos son evaluados bajo un mismo esquema sectorial y ambiental, sin importar el uso que tendrá la obra. Claramente, el Decreto Supremo 50 del MOP tiene un foco en relaves mineros o embalses industriales y no en la agricultura. Por todo eso, podrán inferir que nos parece muy atendible, muy bueno el proyecto, muy bien orientado. Crear el concepto de tranque agrícola nos parece sumamente adecuado, porque estos tienen características realmente distintas a otros tranques y a otros sistemas de acumulación de agua. Facultar al presidente para dictar una política nacional contra la crisis hídrica en el mundo agrícola nos parece de total relevancia, priorizar la inversión pública en infraestructura hídrica y más aún a la luz de lo que hemos vivido recientemente. El boletín crea 2 categorías de tranques de uso agrícola que estarían exentas de la autorización de la DGA y de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Los que son hasta 250.000 metros cúbicos
y muros hasta 5 metros, y los que son parcialmente excavados hasta 500.000 metros cúbicos. Eso nos parece que permite construir tranques en tiempos más breves, que son más acordes a lo que requiere la agricultura frente a la crisis hídrica. Estamos modificando solo el tercio inferior de la categoría pequeña del Reglamento de Obras Públicas, es decir, esto no es que los embalses ya no tienen que pasar por evaluación ambiental. Obviamente creemos que sería deseable tener un mayor volumen acumulado exento y también una mayor altura de muro, porque a mayor altura de muro, menor superficie inundada. Creemos que ahí se podría discutir quizás otros números, no tenemos ninguno en la cabeza. Y es importante también que estos límites amparen también la reparación o mejora de tranques ya construidos. Muchas veces ocurre que tranques existentes que quieren ser mejorados y hay algún financiamiento público, entra la duda, chuta, esta mejora, ¿tengo que pasar por el sistema de evaluación ambiental o no? Entonces hay que ir a pedir una pertinencia y eso toma nuevamente tiempo. No sé cómo redactarlo, pero si ustedes, que son los expertos, piensan en una forma para que esto avale tranques ya construidos, sería también muy deseable. Y esto es un efecto adicional de los tranques, esto es una afición personal. Todas estas son en un tranque agrícola. Patos ahí en esa foto deben haber unas 6 o 7 especies distintas, esto es en la región metropolitana, y son efectos secundarios de tener más tranques y de mayor volumen en todo el territorio rural. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. ¿Alguien sobre alguna pregunta o duda sobre la presentación? Diputada Nullao. Presidente, solamente una pregunta a don Federico, como él fue secretario ejecutivo, ¿cuál es el cargo de la CNR? Ahora. No, antes. Antes era secretario ejecutivo, ahora es director ejecutivo, así que es más importante que yo. En el cargo de secretario ejecutivo de la CNR, ¿por qué no se pudo plantear un proyecto, una propuesta de acumulación como la que hoy día este proyecto se ha presentado y usted que representa como asesor de la CNA, lo ve que esto es muy positivo, pero importante también de seguir incorporando los estudios de impacto ambiental para no tener las dificultades que se tiene? ¿Qué opinión tiene con respecto a eso? ¿Y cuál sería, según usted, el poder facilitar o que se generen algunos antecedentes que no generen tanto trámite? ¿Cómo se simplificaría, según usted, esos trámites que usted plantea? Muchas gracias, diputada Nullao. Yo tengo 2 consultas también por su presentación. La primera, que pese que en el artículo primero se habla expresamente para el caso de tranques de uso agrícola, ¿se cree que puede haber en algún momento alguna posibilidad de que la industria minera se aproveche de este término para intentar modificar algún tipo de tranque minero de mayor capacidad, que obviamente no es la idea del proyecto? Y en segundo lugar, respecto de las modificaciones o los mejoramientos a los actuales tranques, no me quedó claro por qué se debería hacer una inclusión, o sea, una indicación especial. ¿O usted se refiere a aquellos que hoy día ya están entre los 50.001 y los 500.000 o 250.000, dependiendo de cuál de qué tipo de tranque se refiere? Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico. Gracias, presidente, por su intermedio a la diputada. Bueno, este proyecto lo que hace es que exime a una categoría específica de obras de 2 trámites que son muy demorosos, digamos, y aparte de caros. Entonces, este proyecto va precisamente en permitirle a los agricultores hacer tranques más grandes sin tener que pasar por esos dos permisos. Es decir, lo mismo que hoy día cumple un tranque de 49.990 metros cúbicos, lo cumpliría el día de mañana uno de 250.000 o de 500.000 según las características constructivas que tenga. Y eso, por supuesto, cambia los tiempos, como les mencionaba, de entre 2 y 3 años de conseguir los permisos, más probablemente uno más para dar con la época adecuada de construcción, lo reduce probablemente a 1 año, 1 año y medio, es decir, pasamos de 4 a 1, 1 y medio. Y eso es muy bienvenido para el sector. Respecto a si la minería podría aprovecharse de esto, a ver, yo
creo que en general en Chile la minería se desarrolla en lugares bastante distintos que la agricultura. Comparten cuencas, comparten valles, pero están en territorios bastante distintos. Entonces yo veo que es difícil que una empresa minera pudiera justificar que su tranque es un tranque agrícola, sobre todo si es de relave. La empresa minera probablemente va a tener que presentar igual por sus otras características un ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, y ahí va a tener que explicar dónde deja sus aguas, sus aguas de relave. Por lo tanto, yo lo veo difícil, particularmente. Y respecto a la consulta de los tranques CORA, efectivamente, esto se refiere a tranques ya construidos, no solo los CORA, los puse como ejemplo, los tranques que derivaron de la reforma agraria, tranques que estaban construidos y que fueron parte de los proyectos de parcelación y que muchas veces quedaron como un tranque comunitario. Muchas veces estos tranques han requerido reparaciones, mejoras, acondicionamiento de distinta naturaleza, y la DOH en muchas oportunidades ha podido concurrir con financiamiento a mejorar esas obras. Entonces, en el espíritu de esta misma ley, creemos que sería bueno que quedara claro que esas obras también están exentas de pasar por los permisos ambientales. Yo no sé si eso es digamos, es algo obvio, pero yo sé que muchas veces hubo proyectos que hubo que andar buscando pertinencias y preguntándole a la DGA, ¿yo estoy exento o no estoy exento? Y esperar que la DGA respondiera para entonces iniciar la obra. Entonces, si esta ley pudiera, de alguna forma, dejar claro eso desde el día 1, nos ahorramos todo un trámite de consulta. Esa es la razón por la que se sugiere esa idea. Solo una duda. El comentario del mejoramiento de los tranques, ¿es para todo tipo de tranque, independiente de los metros cúbicos que tenga de capacidad, o se refiere solo a aquellos que se entenderían incluidos dentro de esta norma? No, los incluidos en esta norma, que esta norma los ampare a todos, a los nuevos y a los ya construidos. Esa es la propuesta. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene más alguna duda, algún comentario? ¿Qué trámite? No sé, no. El secretario ejecutivo decía por qué no se definió el poder mejorar las condiciones de esta propuesta que usted señala hoy día. Porque requería un cambio legal. Nosotros gestionamos con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, le llevamos esta misma inquietud, no redactada de esta misma manera, pero cómo facilitamos la construcción de tranques sobre 50.000 metros cúbicos, y la conclusión fue que esto requiere cambio legal, y en ese minuto, como Ministerio de Agricultura, no tuvimos la posibilidad de ingresar esto u otros proyectos que se estaban discutiendo. La CNR estuvo ya hasta hace poco tiempo bastante ocupada con un proyecto de ley muy importante para dicho servicio, y ahora la iniciativa parlamentaria recoge esa inquietud y nos parece muy atendible, pero para nosotros hubiera sido muy deseable poder haber hecho esto en la administración anterior. No se pudo y se está haciendo ahora. ¿Ahí se responde su pregunta? Perfecto. Diputado Donoso. La verdad que más bien un comentario más que una pregunta. Pero cuando escucha 500.000 metros cúbicos, ve un lago, digamos, ¿no? Pero cuando uno ve las dimensiones, la verdad que son bastante menores. Para llegar a 5.000, o sea, a 500.000 metros cúbicos estamos hablando de 500 por 500 metros por 2 metros de profundidad. No es imaginarse el lago Colbún, o los que conocen quizás la laguna, ¿cómo se llama? En Los Ángeles, lagos de gran magnitud. El lago Colbún son 1,5 millones de litros. Los embalses de riego relativamente grandes que uno conoce tienen 150.000 litros, 150 millones de litros. Aquí estamos hablando de menos de 1 millón, la mitad, y un tamaño bastante menor de superficie cubierta. Entonces, la verdad que no son obras tan grandes y que requieren un permiso de una industria gigantesca. Gracias, diputado Donoso. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, le agradecemos a don Federico Errázuriz y a don Juan José Croco por sus exposiciones.
y quedamos a la espera en este proyecto de ley de que la subsecretaria para la sesión, no sé si el lunes o martes vamos a tener que ordenar bien la agenda, precisamente por lo que nos señalaba el diputado Moreno al inicio de la sesión, para poder reunirnos también con otros ministerios por el tema agrícola, por las inundaciones en la zona centro-sur, pero el lunes o martes de la próxima semana ahí vamos a estar, la Secretaría lo va a coordinar con los otros ministerios para que puedan venir a lo menos 2 esa sesión. Diputada Riquelme. Presidente, respecto de eso y dado el efecto que a propósito han tenido las inundaciones, me gustaría saber... ¿Ah? No, es relativo al proyecto, Me asaltaron algunas dudas respecto de algunos temas que vimos a propósito de Convento Viejo y otros. Quisiera saber si está citada la DGA, la directora nacional de la DGA, para hablar de este proyecto, en caso contrario que se pudiese considerar. Y me gustaría también que las Ceremis de tanto de la región del Maule como la región de O'Higgins también pudiesen asistir para ver la factibilidad. Me gustaría ver qué tan factible es esto en nuestros territorios, principalmente agrícolas, y también la afectación que yo podría tener eventualmente por inundaciones. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Riquelme. Lo que vamos a hacer es invitar a los subsecretarios, probablemente de los 3 ministerios, para tramitar este proyecto y ellos, pero ellos tendrán que hablar a nombre de los Ceremis, si no, imagínense, nos quedaría la embarrada citando a los Ceremis de todos los servicios. Le hemos invitado a esta gente. Hagamos una cosa, a la directora regional, es que es director, ya. Vamos a hacer el punto de la invitación a ver si puede venir. Ahora sí, muchas gracias don Federico y don Juan José por su presentación. Y ahora iniciamos la discusión del segundo proyecto que busca recabar antecedentes sobre el plan y estrategia nacional para la seguridad. Dentro de la discusión de los proyectos sobre compras públicas está acordado hace tiempo. Así es, que precisamente lo que nos planteaba la diputada Nullao en forma irada al inicio de la sesión. No me pesco. Señora subsecretaria, ¿va a hacer alguna presentación? ¿Sí? ¿Está cargada? Ahí está. Un segundito, antes que se vaya, le pido, Federico, si nos puede dejar su presentación a disposición. Ya, perfecto. Muchas gracias, y le pido lo mismo a la subsecretaria respecto de este proyecto. Por último, lo mandan después, no es necesario el tiro. Ahora sí. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, sí, nosotros agradecemos la invitación a poder contarles un poco con mayor profundidad de lo que lo hicimos inicialmente, el contexto en el cual en el trabajo que viene realizando el Ministerio nos parece relevante promover y apoyar el proyecto de compras públicas para la agricultura familiar que aquí se viene discutiendo. Y ese contexto es del trabajo que estamos realizando de cara a una propuesta de implementación de la estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria que se dio a conocer hace algún tiempo por parte del Ministerio. Quisiera, sí, dale nomás acá. ¿Con este también? Así lo puedo hacer yo sin... Ya. Quisiera partir por algunos datos de referencia. Los escuchaba al inicio en los puntos varios a propósito del debate sobre el precio de la papa que ha abierto el propio Ministerio y el Ministro. Vamos a necesariamente estar no muy lejos de eso, a propósito justamente de la discusión entre producción, comercialización y consumo, que es el foco finalmente de la estrategia desde una perspectiva ciertamente más estructural y de más largo plazo para buscar avanzar en dar respuesta a algunos problemas que vemos bastante de fondo, vinculados a fenómenos como los que hoy día enfrentamos con el precio de la papa, pero ciertamente al precio y la disponibilidad y el interés, digamos, de los productores por mantenerse en rubros de cultivos tradicionales, ¿cierto?
En materia de consumo, una muy breve referencia respecto del estado nutricional y de los hábitos de consumo en Chile, que finalmente tienen que ver con la preocupación final por la seguridad alimentaria y al respecto dar cuenta de un porcentaje importante y creciente además de la población con niveles de sobrepeso y obesidad importantes, que ciertamente es una tarea que no nos convoca exclusivamente a nosotros como Ministerio de Agricultura, pero que sí tienen un componente importante vinculado a los temas de producción. Vamos a ver hacia el final de la presentación que nuestra estrategia, el plan de acción que estamos desarrollando, se hace cargo fundamentalmente de las tareas del Ministerio, pero también en vinculación con otros ministerios que pueden abordar más directamente los temas de consumo, por ejemplo. No voy a avanzar directamente hacia los temas de producción para señalar que efectivamente lo que observamos es que ha habido ciertos niveles, disminuyen los niveles de producción per cápita y hay caídas de productividad importantes en el sector agropecuario. El grueso del consumo de alimentos nutritivos y saludables de la canasta básica de alimentos a nivel nacional, o sea, al interior del país, tiene que ver con lo que produce la pequeña agricultura, ¿cierto? Que es fundamentalmente la productora para el mercado interno. Y ahí vemos que bueno, aquí hay una pequeña caracterización de lo que implica el sector en términos del total de la producción agrícola. El 93% de los productores silvoagropecuarios son pequeños y la mayor parte de ellos tienen además muy pocas hectáreas, una superficie de producción muy menor. Y se ven enfrentados a una estrechez cada vez mayor en términos de sus posibilidades, niveles de producción y una caída importante de los niveles de productividad del sector silvoagropecuario, sobre todo estos niveles, ¿no? A niveles de la pequeña producción agrícola. Aquí hay algunas cifras sobre la superficie plantada de hortalizas a nivel per cápita y cómo han ido bajando levemente, pero se observa una baja en el promedio histórico entre el 2007 y el 2011. La superficie sembrada se ha recuperado muy levemente, pero básicamente lo que nos muestra la tendencia general es que la producción disminuye, tanto a nivel de producción como de los volúmenes que se transan en los mercados mayoristas. Aquí observamos la caída en la producción a nivel de justamente papas, choclos, lechugas y tomates en lo que tiene que ver con volúmenes de hortalizas transadas, que son las que registran los productos que mencionábamos, los que registran mayores niveles de caída. Y esto ciertamente tiene un impacto en los precios. Precios en los mercados mayoristas de la comercialización de estos productos, ¿cierto? Por eso partí por ahí diciéndoles que me interesaba poner esta discusión, porque de hecho esta es una oportunidad importante para nosotros para poner el tema en el fondo del cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de la situación de los cultivos tradicionales y de lo que ciertamente implica para los productores, ¿no?, que cada vez en el fondo quieren estar menos en estos rubros porque son menos atractivos para ellos en el mercado. Aquí, bueno, está la información sobre papas, tomates, lechugas y choclos. Papas, tomates y lechugas son el foco fundamental de la preocupación que radica a la base de la estrategia que estamos desarrollando, justamente por el alto peso que tienen también en el consumo, finalmente, de los hogares. Hoy día, lamentablemente, menos del que quisiéramos, pero de cara a revertir esta situación de obesidad y de muchas veces también de inseguridad alimentaria, el mejoramiento del estado nutricional muy importante. Entonces, las hortalizas que han mayormente disminuido su superficie sembrada en los últimos años, alcachofas, choclos, tomates, zapallo, no papa todavía, aunque sí registra una baja, como acabamos de señalar, mientras que hay algunas que aumentan su superficie de producción, brócolis, repollos, las cebollas tempranas, pero que ciertamente tienen un impacto menor en el consumo de los hogares. Nos gustaría que fuese más importante, pero no lo son. Entonces, ese es un lado del diagnóstico que está a la base de la estrategia que les vamos a comentar. Y del otro lado, algo que está bien vinculado con lo anterior, pero que a lo mejor, bueno, que es tanto más crítico para efectos de las posibilidades, tanto de los productores de acceder a buenos precios, ¿cierto?, de sus productos, pero ciertamente también para los consumidores de acceder a precios justos en la compra final de estos productos, es lo que tiene que ver con los procesos de comercialización y las oportunidades de comercialización que efectivamente encuentran los productores. Y al respecto, señalar 2 o 3 elementos que nos parecen importantes. El primero es que
Los mercados de estos productos son altamente concentrados y ciertamente desde esa perspectiva imperfectos, ¿cierto? La mayor parte de los productores pequeños de la pequeña y mediana agricultura comercializan a través de múltiples intermediarios y ciertamente ahí eso les produce una pérdida en términos de precio importante. Y un porcentaje muy menor es el que logra, de hecho, vender directamente en centros mayoristas, supermercados, instituciones de forma directa. La mayor parte de las veces eso ocurre además porque existen convenios específicos para lograr situaciones de esa naturaleza. O sea, el mercado en general funciona sobre la base de una serie de intermediarios y cuando eso se logra revertir es como, por ejemplo, a través del convenio que hoy día tiene INDAP con el mercado mayorista de Lo Valledor, que permite la entrada de camiones con productos de agricultura familiar campesina en forma directa, digamos, al patio central de Lo Valledor. Y eso obviamente disminuye el número de intermediarios y mejora los precios, pero para un número muy acotado de productores sobre la base de ese convenio, digamos, no es la práctica habitual. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, todos los esfuerzos que podamos hacer en términos de mejorar las posibilidades de comercialización de estos productos son también parte central de la estrategia en la que estamos trabajando. Aquí, bueno, hay unas cifras al respecto, el 70-80% de los productos se comercializan en estos ámbitos, ¿no? Hortícolas a través de intermediarios, el 36% de las empresas declara tener como cliente principal, que representa más del 25% de sus ventas, a un intermediario. Aquí hay una referencia a la cantidad de mercados mayoristas que existen en el país, distribuidos en 9 regiones del... son 6 terminales hortofrutícolas importantes alrededor del país. Y la referencia al seguimiento de precios que realiza ODEPA en 9 regiones del país, en una parte importante de estos mercados mayoristas, para tener información sobre la evolución de los precios de mercado. Entonces, no me voy a saltar esto porque quisiera ir, creo que ahí hay elementos suficientes de diagnóstico para dar cuenta de dónde estamos poniendo el foco y por qué este punto sobre ampliar canales de comercialización es un punto central para efectos de poder avanzar en una estrategia como la propuesta. Ya decíamos que el Ministerio dio a conocer la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria hace algunos meses y en lo que hemos estado trabajando con posterioridad al lanzamiento de esta estrategia justamente en el diseño de este plan de acción al año 2026 con la perspectiva de dos cuestiones importantes. Una, establecer un mecanismo de articulación con otros ministerios y servicios públicos que tienen competencias importantes en temas vinculados fundamentalmente con los temas de consumo y de alguna forma también en materia de comercialización. El Ministerio de Economía ciertamente tiene algo importante que decir en temas de comercialización, pero fundamentalmente en materias de consumo, ¿cierto? En el fondo hacia el final de la cadena. Pero también definir y acotar acciones específicas de parte del Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos compete en el aseguramiento de la seguridad alimentaria, valga la redundancia, en materias, como decíamos, de productividad y de comercialización, que es donde vemos los principales focos de dificultades en lo que tiene que ver con la producción de hortalizas, fundamentalmente, como hemos visto, en manos de la agricultura familiar. Entonces, la estrategia que estamos planteando, este plan de acción, busca justamente fortalecer la producción local de estos alimentos de alto valor nutricional, partiendo por estos que hemos mencionado y eventualmente en los próximos años también con la intención de poder ampliarnos hacia otros, como la producción de legumbres, de maíz y otros que son ciertamente relevantes y que enfrentan, si uno mira los datos del Fondo de Evolución de Superficies Sembradas y otros como los que hemos visto, más o menos las mismas dificultades. Con metas concretas a estos 3 próximos años, tanto en términos programáticos, el fondo como a cargo del Ejecutivo, como con algunas acciones en materia legislativa que nos parece importante impulsar en los distintos ámbitos de esta cadena, en materia de producción, de comercialización y de consumo, teniendo como un eje estructurante, como un cuarto eje de acción, todo lo que tiene que ver con inocuidad y producción limpia, a lo largo de toda la cadena, ¿cierto? No solamente hacia el final de ella. Entonces, en materia de producción agropecuaria, los principales ejes de acción de este plan tienen que ver con, como decíamos, fomentar y proteger la producción de estos alimentos de alto valor nutricional. Para eso el Ministerio dispone de una serie de programas como los servicios de asistencia técnica a través de INDAP, los programas más recientes de INDAP como programas de cultivos tradicionales,
programa, bueno, comercialización viene un poco más adelante, pero y algunos otros instrumentos, no de INDAP, digamos, pero que nos parece importante en el fondo canalizar y orientar en función de estas prioridades, al menos para los rubros que está priorizando en el corto plazo la estrategia. Pero también es importante aquí impulsar normativa, ¿cierto?, que contribuya a mejorar las condiciones del suelo y hídricas para la mejor producción. La reciente aprobación y pronta promulgación de la Ley de Riego es sin lugar a dudas una iniciativa fundamental en este sentido, y el proyecto de reemplazo, ¿cierto?, del proyecto del CIRS de suelos es también una prioridad en esos mismos términos, digamos, de asegurar o mejorar las condiciones del suelo y del agua para efectos de la producción. Y bueno, y otras iniciativas que puedan contribuir al fortalecimiento de la producción agropecuaria, pero fundamentalmente nos referimos a esas dos, aunque hay también algunos otros proyectos, como, justo me están marcando aquí uno, como el tema de carga y descarga de alimentos, materias primas, insumos para la producción de alimentos, en el sentido de ya no solo asegurar como condiciones de recursos naturales para la producción, sino que también de disponibilidad de recursos y de productos, digamos, para el consumo humano. En materia de comercialización, nuestra preocupación está puesta ciertamente en mejorar el acceso de la pequeña y mediana agricultura a los canales de comercialización tradicionales, pero también en ampliar y mejorar el acceso a distintos canales de comercialización, ¿ya? Y ahí, en materia de proyectos de ley, ciertamente este proyecto de compras públicas es una de las principales prioridades que nos interesa apoyar, así como un proyecto que está en una fase mucho más atrasada y que está trabajando recién el Ejecutivo, liderado por el Ministerio de Economía, de ferias libres, también para mejorar y regular las posibilidades de la agricultura familiar y de los canales de comercialización vinculados a ferias libres, que muchas veces hoy día también son largas cadenas de intermediarios, digamos, aunque uno compre finalmente en la feria, no son necesariamente cadenas más cortas que puedan asegurar la situación o la comercialización de pequeños productores, y es algo que el proyecto quisiera cautelar. Y finalmente en materia de consumo, donde ciertamente aquí el rol, como decíamos, del Ministerio es más acotado, fundamentalmente lo que tiene que ver con mejorar mecanismos de acceso a precios, que es algo en lo que hemos estado trabajando. Nos interesa poder ampliar la red de tomadores de precios a la mayor cantidad de regiones del país. Hoy día decíamos que estamos en 9 y la idea es ir ampliando progresivamente a otras regiones, pero aquí la tarea fundamental tiene que ver con la articulación que hagamos como ministerio con otros ministerios que tienen atribuciones mucho más claras en lo que tiene que ver con promoción de entornos saludables en establecimientos educacionales y normativa de sanidad alimentaria en general. Y en materia de producción limpia, también aquí jugamos un rol interministerial importante, fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, a través del FOSIS y Elige Vivir Sano, pero también el Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, a través de un trabajo que estamos impulsando en materia de institucionalización de Achipia, de manera tal de que deje de ser una comisión asesora presidencial y pueda tener una institucionalidad propia que le dé un mayor peso institucional y que le permita cumplir de una mejor forma este rol de articulación interinstitucional que hoy día tiene en términos del desarrollo de una política para la inocuidad y la sanidad alimentaria, renovación de la política anterior que hubo, pero muy fundamentalmente en materia de articulación de las acciones interministeriales. Entonces, esos son como los 4 ejes de la estrategia con la que venimos trabajando. Como les decía, lo fundamental aquí es poner en perspectiva un problema y una alternativa de solución que ciertamente es interinstitucional y con múltiples ámbitos de acción, digamos, porque si bien hay cuestiones enteramente programáticas y que nos competen a nosotros como ministerio, hay otras importantes en materia de agenda legislativa, como la que hoy día estamos discutiendo y que nos interesa a nosotros apoyar y promover. Muchas gracias. Gracias, señora subsecretaria. ¿Algún comentario o pregunta sobre la exposición? Diputada Nullao. Clarísimo. Yo tengo una duda. Se hablaba de medidas legislativas. Yo me imagino que el programa de mejoramiento de suelo debe ser una de ellas. Saber cuáles serían las otras medidas, o si es que otras medidas legislativas, más allá de
de transformar a Achipia ya no en una comisión asesora, sino que en algo más permanente. Saber cuáles serían las medidas legislativas que se pretenden impulsar, ya sean algunas que estén siendo tramitadas o algunas que se pretenda presentar en un plazo relativamente cercano. Ahora sí. Ya, en materia de producción agropecuaria, las dos principales medidas efectivamente eran digo, porque la ley de riego se acaba de aprobar, pero era un foco importante en estos términos, y la segunda es el sistema de gestión para la gestión sostenible de los suelos, o sea, el proyecto de suelo. Y está también lo que comentaba recién sobre el proyecto que prioriza carga y descarga de alimentos, materias primas y otros insumos para la producción de alimentos. Y en materia de comercialización, nos interesa apoyar un proyecto de base sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, que creemos que puede tener algún aporte importante, pero muy fundamentalmente el proyecto de ley que se está recién desarrollando y que nosotros hacemos parte de la discusión de ese proyecto, pero lo lidera Economía de Ferias Libres. Además de este, por cierto, de este quiero decir compras públicas. Ferias libres, sí, compras públicas y y hay algunos proyectos, o sea, mociones parlamentarias en materia de inocuidad para la seguridad alimentaria que también estamos evaluando en conjunto con la SECPRES de manera tal de poder apoyar. ¿Qué es lo que me queda aquí? El de la distribución de alimentos aptos para el consumo humano. Pero ahí tendríamos que mirarlo. Esto es un proyecto del Ministerio de Salud. Entonces, en el fondo son proyectos que no necesariamente tienen directamente que ver, como les decía, con nuestra prioridad, que está más bien puesta en producción y en comercialización, pero que sí nos interesa apoyar desde la perspectiva de avanzar en una mirada más integral del tema de la seguridad alimentaria. Muchas gracias, señora subsecretaria. Solo un pequeño comentario. Yo valoro los proyectos, pero echo de menos un poco proyectos que vean cómo poder ayudar al financiamiento de la agricultura. Hoy día probablemente el principal problema que tiene el pequeño y mediano agricultor, sobre todo el pequeño agricultor, es cómo acceder a un financiamiento. Hoy día el agricultor que queda fuera de INDAP, el chico, en la práctica queda bien solo. Y cómo poder mejorar o dar algún tipo de condiciones, el Código de Agua establece entre otras modificaciones que, por ejemplo, alguien puede dejar hipotecados sus derechos de agua para poder acceder a financiamiento. Ver cómo hacer que esa norma en la práctica tenga algún tipo de repercusión, no sé si para los pequeños agricultores algún tipo de aval, pero hoy día el principal problema que tiene el mundo de la agricultura es el acceso al crédito y generalmente terminan endeudados con los proveedores que terminan pagando en final intereses mucho más altos que lo que sería en el mercado más bien formal, por decirlo de alguna fórmula. Diputado Rosas, ¿tiene la palabra? ¿No? Sí, lo veníamos ahí con los AirPods. Sí, venía escuchando los comentarios de la subsecretaria y me saltó una duda respecto a inocuidad alimentaria, por una parte, y el proyecto de Ferias Libres. Inocuidad alimentaria se abarca transgenia, por una parte, y también hibridización, que a veces no se comenta mucho, pero el tema de la transgenia y la hibridización en alimentos hace que hoy día tengamos una población de alérgicos mucho más grande de la que tenemos hacía 20 años atrás. Y que no se ha estudiado mucho, pero lo están viendo nuestros colegas médicos en distintos grupos etarios, sobre todo infantiles, y que se están traduciendo en problemas de intolerancia a distintos alimentos que antes no provocaban eso. Por eso es un tema país de futuro, digamos, y por eso lo relevo en este momento como parte de la inocuidad alimentaria. Ojalá que lo tomen en cuenta. Y segundo, el tema de Ferias Libres, si está contemplado su bajada no solo por el Ministerio de Economía, sino también en asociación con los gobiernos regionales. Eso. Muchas gracias, diputado Rosas. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Subsecretaria, en los gráficos los precios eran a valor presente. Sí, ¿o eran decía real. Real, sí. Perfecto. Ya, gracias, eso era.
Muchas gracias. Señora subsecretaria, ¿tiene la palabra? Ahí cuando yo les decía en respuesta al diputado Rosas, ¿no? El desafío que está detrás de la estrategia, que es un desafío importante de articulación intersectorial e interinstitucional, es un desafío que también nos compete a nosotros al interior del Ministerio, porque efectivamente tenemos, por ejemplo, línea, ¿no? En materia de investigación y de innovación con semillas, efectivamente trabaja fuertemente en temas de hibridación. Parte importante de sus bancos de semillas y el trabajo que ahí se realiza tiene que ver con esos procesos, pero efectivamente la prioridad puesta desde los temas de inocuidad dan cuenta, ¿no? Del incremento de las alergias alimentarias vinculados a ese tipo de procesos. Entonces, la búsqueda de ese tipo de equilibrios es parte importante de los desafíos de una estrategia de esta naturaleza que ciertamente, desde el punto de vista de los consumidores finales, tiene el foco puesto en la inocuidad, digamos, y en el aseguramiento de las condiciones sanitarias en el consumo. Entonces, efectivamente, es un foco importante a tener en consideración y a estudiar con mayor profundidad. El tema con los gobiernos regionales para efectos de las ferias libres, sí, el proceso de elaboración del proyecto de ley es un proceso que está iniciándose y que va a ser amplio en materia de consultas, y desde esa perspectiva, sin lugar a dudas, van a ser actores consultados. Tendríamos que eventualmente plantearle al Ministerio de Economía la posibilidad de valorar la participación, más allá de la consulta, digamos, de los gobiernos regionales en una fase, como en el fondo el contenido del proyecto también podríamos hacerlo y investigarlo, digamos. Muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿No? Para mañana, se está preparando. Le pido a la Secretaría que nos imprima todo el gráfico del valor de la papa, por favor, si es posible. Para mañana. Vamos a tener ahí. Esta presentación, perdón, presidente, estaba planificada desde mucho antes de que empezara el tema de esta semana. Con mayor razón, señora subsecretaria. No, muchas gracias. Eso, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, póngale presente al diputado ahí que está, Venegas, que está al fondo sentadito ahí. Esta se levanta.